de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 18 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, en la tarde de hoy simplemente comentar algunos titulares. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Negaron libertad bajo fianza a Jorge Nóbrega, empresario que reparaba los aviones de combate rusos en Venezuela. De esto vamos a hablar a lo largo del programa. Además, según información y datos de Naciones Unidas, Venezuela tuvo de enero a junio más ayuda humanitaria que en todo el 2020. También Naciones Unidas anunció la designación de un nuevo coordinador para nuestro país. Se trata de Gianluca Rampolla del Tindaro. Será el nuevo coordinador residente en Venezuela. Lo comentaremos, como es natural, durante el programa. Además, en el ámbito internacional, un par de titulares. El canciller de Perú, de Pedro Castillo, renunció a su cargo luego de haber ofrecido declaraciones polémicas acerca de la Fuerza Armada en ese país. Y en Afganistán, bueno, Estados Unidos advierte que los talibanes están impidiendo el acceso de los afganos al aeropuerto de Kabul, los ciudadanos que desesperadamente quieren abandonar ese país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en Venezuela. El economista Jesús Cacique nos acompaña. 1.000.000 de gracias por recibir nuestra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Recibe cordiales saludos y gracias por la invitación. Con mucho interés de analizar con nuestro invitado un tema que hemos debatido ampliamente en este espacio. Sin embargo, lejos de generar tranquilidad luego de la publicación en Gaceta Oficial, sigue generando incertidumbre esto de la nueva reconversión monetaria. Estamos a escasas semanas y unos días que se concrete la nueva eliminación de 6 ceros a nuestra moneda. Algunos medios de comunicación internacionales como la Deutsche Welle alemana hablan de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con el nuevo cono monetario en nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, María Alejandra, Venezuela está atravesando 44 meses en hiperinflación, ¿ok? Estamos en el segundo lugar, al mismo nivel de Grecia. Vamos rumbo el país que atravesó el mayor nivel de hiperinflación, como tú bien lo sabes, fue Nicaragua, con 63 meses en hiperinflación. O sea que el poder adquisitivo del venezolano está totalmente pulverizado. La pérdida del poder adquisitivo en dólares de un gobierno que se jacta, que dice que es revolucionario, es 96%. Recuerda que cuando llegó el gobierno actual en el 2013 tomó la decisión de aumentar el salario mínimo en aquella época era $86,4. Actualmente el último incremento salarial es apenas $2,4. O sea que ahí tienes una caída del 97,2% en términos de dólares. O sea que el salario está pulverizado. Si nos guiamos por las métricas del Banco Mundial, un individuo es pobre cuando gana menos de $1,9 diario. En Venezuela el salario diario es apenas 0,06, o sea, nada, prácticamente fulminado el salario mínimo porque no se toma en cuenta el cestaticket. Y así tomar el cestaticket, que son 3 millones, 10 millones de bolívares, que lo sumarías con los 7 millones, también estaría totalmente pulverizado. Entonces, la tarea fundamental y la tarea principal del gobierno sería atacar la hiperinflación y los desequilibrios macroeconómicos que está atravesando Venezuela, como el tipo de cambio real. Si tú trazas una curva, la curva de la inflación es superior al tipo de cambio. Eso se denomina en finanzas apreciación del tipo de cambio real. Entonces tenemos una fuerte apreciación del tipo de cambio real que obviamente que con esta fuerte volatilidad siguen incrementando los precios en el mercado, ¿no? Entonces el gobierno tiene que ajustar este tipo de volatilidad
para ser competitivo, porque tú estás fomentando las importaciones en Venezuela en lugar de ayudar y apalancar las exportaciones en el país. O sea que Venezuela se ha convertido en una economía de puerto, ¿no? Entonces, eso sería el primer análisis. Luego, el segundo análisis es la liquidez monetaria. Si observamos la liquidez monetaria en Venezuela es 2.1 billardos. O sea, el año pasado cerramos en billones. Ya pasamos de billones a billardos, o sea, 2.1 billardos. En la distribución de la liquidez monetaria hay tres vertientes que son fundamentales. Las monedas y billetes, que es el 5%, los depósitos a la vista, que es el 83%, y los depósitos de ahorro, que es el 11,5%. Esa es la composición, la distribución de la liquidez monetaria, lo que denominamos los técnicos el M2, ¿ok? Entonces, 2.1 billardo, así como suena, billardo, con B de varina. Entonces, eso es impresionante, el incremento de la liquidez monetaria. Entonces, tú tienes que primero establecer correctivos, ¿verdad?, en la liquidez monetaria, los correctivos en lo cambiario para poder establecer la reconversión monetaria. Recuerda que en primer lugar se estableció la reconversión monetaria en el 2008, luego se estableció la reconversión monetaria la segunda en el 2008, la segunda fue en el 2018, en agosto del 2018, cuando el país ya estaba atravesando hiperinflación. Entonces, el comunicado que nosotros le enviamos al gobierno es que no establezca la reconversión monetaria con un país que está atravesando hiperinflación. Bueno, no nos hicieron caso y retornaron los 6 ceros. De hecho, en el 2018, María Alejandra, la inflación cerró en Venezuela en 130.060%, en plena reconversión monetaria. O sea, era imposible establecer una reconversión monetaria sin abatir la hiperinflación. Bueno, el gobierno va a establecer otra reconversión monetaria 2021 con altos niveles de inflación. Claro, no los mismos niveles de otrora, ¿no? Por supuesto, se han venido controlando. De hecho, la inflación que proyecta el Fondo Monetario Internacional para este año, que es 5.500%, yo no la comparto. Yo creo que vamos a estar cerrando entre 1.860 y 1.900% aproximadamente. No vamos a llegar a ese nivel estratosférico que proyecta el Fondo Monetario Internacional, pero si comparamos la inflación con la región, es una inflación extremadamente alta, ¿no? Hay que aclarar que este bolívar digital, ¿verdad?, los pagos de los medios electrónicos, el pago móvil, el CELE, el peer-to-peer, el P2P, las transferencias bancarias, el pago móvil de personas a comercio, no es un bolívar digital. Eso no tiene nada que ver con un bolívar digital. El bolívar digital, ¿verdad?, es un anónimo, tiene que ser anónimo, no tiene nombre ni apellido, no genera intereses, es dinero físico que se genera entre pares. María Alejandra le entrega $1 a Jesús Cacique lo recibe, ahí no dice por ningún lado Jesús Cacique, ¿ok? Es una operación anónima. Esto tiene que efectuarse una compra directamente, debería, en teoría, a través del Banco Central, el Banco X, por ejemplo, el Banco X, para no nombrar ninguno, tiene que efectuar una compra de dinero digital al Banco Central de Venezuela y establece un código de barra o un QR, y ahí tú efectúas un token, ¿verdad?, sin internet para efectuar tus compras. Por ejemplo, el cliente Jesús Cacique le gira una orden al gerente de una institución financiera: yo quiero 10 bolívares digitales. Entonces el banco compra los bolívares digitales al Banco Central de Venezuela y el Banco Central le transfiere los bolívares digitales para yo efectuar mis tokens. Esto es algo muy parecido a lo que está efectuando Bahamas. Bahamas efectuó un gran laboratorio, ¿verdad?, de estos procesos que se llama el dólar arena, el Cent Dollar, se llama en Bahamas, ¿no? Entonces, en Bahamas ya lo experimentaron y ha sido un éxito total. Bueno, para allá va el bolívar digital, ¿verdad?, para hacer operaciones de tokens a través de los bancos y el Banco Central de Venezuela. La diferencia es que en Bahamas no hay hiperinflación. En Venezuela sí hay hiperinflación. Entonces tú tienes que primero controlar todo, ¿verdad?, todo esto desequilibrio que está atravesando la economía para ir a un bolívar digital. Entonces un bolívar digital, ¿verdad?, que lo están confundiendo con pagos de medios electrónicos como el pago móvil, el CELE, el peer-to-peer, eso no tiene nada que ver. O sea, eso es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, como te dije, para hacer un bolívar digital tiene que ser anónimo, esto tiene que ser universal y no genera intereses igual al dinero físico. O sea, se genera entre pares. María Alejandra le paga a Jesús Cacique, etcétera,
a través de una aplicación QR que tiene que establecerse. Esa es la teoría. Pero como aquí hay una gran opacidad, todavía estamos esperando la cadena de cómo va a funcionar esto, ¿no? Cómo va a ser a través del Banco Central, cómo va a funcionar el bolívar digital. El bolívar digital no significa que el 85% de la liquidez monetaria está en depósito a la vista. Eso no es el bolívar digital. El bolívar digital va mucho más allá. Entonces, bueno, estamos esperando la explicación en cadena, que es una gran irresponsabilidad del Banco Central de Venezuela, que no le ha explicado a todos los venezolanos cómo va a funcionar esto, ¿no? La obligación de un Banco Central de Venezuela, al menos el de Venezuela, es que sea autónomo, pero que no esté a la orden de Miraflores. Entonces, si tú vas a seguir con esa maquinita todo vapor, bueno, vamos a recibir un bolívar digital en plena hiperinflación. Entonces, hay que respetar el artículo 320, que se traduce en minimizar y en eliminar la monetización de los déficits del Banco Central de Venezuela a organismos públicos, básicamente a PDVSA. Entonces, bueno, este es el entorno económico. También vamos a recibir el bolívar digital con una fuerte depresión económica. Recuerda que Venezuela no crece económicamente desde el año 2014, o sea, la contracción acumulada hasta el 2021, según el Fondo Monetario Internacional, es 83,5%, una contracción acumulada del 83,5%, que no se ha visto en el panorama económico en el resto del mundo. O sea que estamos atravesando depresión económica, ya la recesión económica quedó también en otrora. Venezuela no está en recesión económica. Venezuela tiene 8 años de caída libre del Producto Interno Bruto, combinado con hiperinflación. Eso tampoco es estanflación, porque hay personas que confunden que Venezuela es estanflación. Estanflación es una inflación alta y una recesión económica. Venezuela está en depresión económica y en hiperinflación. Por eso, en reiteradas oportunidades te he indicado que tenemos que esperar hasta marzo del 2022 para poder determinar y para poder inferir si Venezuela sale de hiperinflación o continuamos con este flagelo que nos ha afectado a todos nosotros los venezolanos. Dos inquietudes a Jesús Cacique a la luz de lo que conocemos. Cuando uno lee el decreto publicado en Gaceta Oficial de esta reconversión monetaria en los considerandos, el régimen de Nicolás Maduro dice supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia económica y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la República. Bueno, toman esta decisión. La pregunta que yo le haría es, ¿esto va a significar el progreso de la República? Da la impresión que no, pero yo le pediría un comentario en primer lugar. Sí, tengo la Gaceta, aquí la tengo, la estoy revisando, la estoy revisando efectivamente, eso está plasmado en la Gaceta. Con reconversiones monetarias no vas a resolver el problema de fondo que está atravesando Venezuela. Hay que impulsar la inversión en el país, una inversión que está totalmente alicaída. La CEPAL acaba de publicar las cifras de la inversión extranjera directa en América Latina y la cifra de Venezuela está en blanco porque tiene trancada la cifra del Banco Central de Venezuela. Entonces, si tú deseas generar algún tipo de confianza de que todo esto tenga sea viable en el tiempo, bueno, tú tienes que generar confianza, tienes que generar trust, que es lo fundamental en el mercado. Entonces, una cosa es lo que plasma el gobierno, otra vertiente de lo que el gobierno indica y otra vertiente totalmente de la realidad económica que está atravesando Venezuela. La realidad económica que está atravesando Venezuela es completamente diferente a la que indica el gobierno central. Para que el país se recupere económicamente, bueno, primero tiene que, yo me pregunto como venezolano, ¿dónde está el plan de estabilización macroeconómica? ¿Dónde está? Tantos años escuchando la estabilización macroeconómica y ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el plan antiinflacionario? Que eso tenemos ya años escuchando el plan antiinflacionario y no se ha establecido. Entonces, el llamado al gobierno, obviamente, es que pare esa maquinita que ha generado apreciación del tipo de cambio real, ha generado impactos en la hiperinflación y bueno, vamos a recibir con todos estos desequilibrios macroeconómicos la reconversión monetaria, ¿no? Entonces, el llamado es que el gobierno establezca los correctivos que requiere la economía. Recuerda que el papel aguanta mucho, ¿no? El papel aguanta de todo. Entonces tú puedes ahí plasmar en el documento o puedes plasmar en la Gaceta el desideratum de la hiperinflación.
Ahora, la realidad es que estamos atravesando, y la realidad es que estamos atravesando hiperinflación, y quitándole 6 ceros a la moneda queda todo igual. O sea, si, por ejemplo, el tipo de cambio hoy, un ejemplo, es 4.110.000. Bueno, entonces lo que le vas a quitar son 6 ceros a los 4.110.000, y si fuera 4.300.000 sería el famoso 430, y si es 4 millones y medio sería 450. Lo que sí es cierto es que la apreciación del tipo de cambio real está el punto de equilibrio, el break-even, está muy por encima del tipo de cambio actual. Entonces, los agentes económicos, ¿verdad?, interpretan sus expectativas, las expectativas racionales, ¿verdad?, y determinan comprar divisas, que es una forma de cobertura frente a su patrimonio que cada vez se diluye en el tiempo, porque todos los días el tipo de cambio se está depreciando, todos los días. Entonces, recuerda, ¿verdad?, que el año pasado el tipo de cambio en Venezuela no llegó a estos niveles de 4.110.000. Incluso ya pasamos la barrera de los 4 millones, porque en el mes anterior, en el mes de junio, cerramos el mes de junio en 3.204.000, o sea que ya pasamos la barrera de los 4 millones, y si tú tomas la nefasta decisión de anclar el tipo de cambio, se te va a disparar en cualquier momento, porque anclando el tipo de cambio, eso fue lo que pasó con la reconversión monetaria 1, que tú anclaste el tipo de cambio que era 60 y se disparó el tipo de cambio, y después de 3 ajustes salariales no se respetó la metodología del petro, ¿okay? Porque el petro es el tipo de cambio por 60, que es el precio de barril del petróleo. Esa metodología ya no se respeta, o sea, ya los incrementos salariales son los que toma la decisión el gobierno central de a cuánto va a incrementar el salario mínimo, pero no respetan la metodología del petro. Entonces, lo que te quiero dar a indicar es que estos incrementos salariales, ¿verdad?, que están pulverizados, los grandes perjudicados, aparte de los venezolanos, son las personas de la tercera edad y los jubilados que reciben una pensión, ¿verdad?, extremadamente a niveles muy bajos, pulverizado totalmente, y bueno, el gobierno tomará la decisión que va a hacer con este bolívar digital, si va a aumentar el salario o no, porque los aumentos tampoco van a resolver los problemas, no, cómo va a aplicar la metodología del salario con el bolívar digital, o sea, hay incógnitas, ¿no? O si va a ser el tipo de Bahamas también, hay demasiadas incógnitas, pero lo que sí es cierto es que el bolívar digital no tiene correlación, no tiene ninguna correlación con los pagos de los medios electrónicos, que es como el pago móvil, el CEL, el peer-to-peer, transferencia bancaria, eso no tiene nada que ver con el pago móvil. Como te dije, el pago móvil tiene que ser un bolívar físico, digital, es anónimo y universal, no genera intereses, igual que el dinero físico se genera entre pares. María Alejandra le paga a Jesús Cacique, en divisa, etcétera, y ahí en el billete, ¿verdad?, en el billete nos dice Jesús Cacique, entonces es algo anónimo, ¿verdad? Y el Banco Central de Venezuela tiene que explicar si la banca va a hacer un token, va a comprar bolívares digitales para nosotros hacer un token a través del sistema financiero, o sea, un código de barra o un QR, etcétera. Hay demasiadas interrogantes. La reconversión monetaria arranca el 1 de octubre, bueno, y hay incógnitas en el mercado, ¿verdad? Cómo se va a establecer esta reconversión monetaria en hiperinflación, y si va a ser similar a la que se estableció en Bahamas con el Sand Dollar, ¿okay?, con el dólar de arena. Entonces, bueno, vamos a esperar cómo va a entrar en vigencia el bolívar digital con un escenario de hiperinflación de 44 meses que está atravesando Venezuela. Jesús Cacique, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, tratando de ayudarnos a entender, bueno, lo que viene con esta nueva reconversión monetaria que entra en vigencia en nuestro país a partir del 1 de octubre, en escasos días. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, niegan libertad bajo fianza a Jorge Nóbrega, empresario que reparaba los aviones de combate rusos en Venezuela. Esto lo tomamos de un tuit de EBTV. El Nacional ofrece más detalles y dice quién es Jorge Nóbrega, el empresario detenido en Estados Unidos por prestar servicios a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Una investigación de Associated Press el año pasado reveló cómo Venezuela había estado confiando en TIPCO, que cotiza en bolsa para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses. Esa empresa pagaría las obligaciones de PDVSA a cambio de grandes descuentos en los envíos de crudo. Más adelante, en la nota, el Nacional dice: una denuncia penal y una declaración jurada presentada el lunes en el Tribunal Federal de Miami alegan que la empresa Acabal Technologies, propiedad de Nóbrega, vendió a las Fuerzas Armadas Nacionales bolivarianas una espuma supresora, para aislar los tanques de combustible de su avión de combate Sukhoi y evitar que explotaran bajo el fuego enemigo. La información la publicó la agencia de noticias de Associated Press. La ONU, lo dicho, Venezuela tuvo de enero a junio más ayuda humanitaria que en 2020. La organización informó que en lo que resta de año se seguirá abogando por las donaciones para recaudar 708,1 millones de dólares requeridos para implementar el plan de respuesta humanitaria. Tremendo que nuestro país está atravesando por esta situación, pero es la realidad. Lo digo porque somos una nación, supuestamente, o éramos productora de petróleo, miembro de la OPEP, y bueno, hemos llegado a esta situación. El italiano Rampolla del Tindaro será el nuevo coordinador de la ONU en Venezuela. Esto lo tomamos de la agencia Swiss Info. Con información de EFE, la ONU anunció este miércoles el nombramiento del italiano Gianluca Rampolla de Tindaro como nuevo coordinador residente en Venezuela, cargo desde el que liderará el trabajo de la organización en el país. Rampolla de Tindaro, que también será el coordinador humanitario de la Nación Suramericana, ocupará su puesto el próximo lunes. Y ya le pedían en redes sociales, y me refiero a un tuit de Tamara Sujú, que, bueno, visitara directamente instalaciones como la de la DGCIN para que conozca de primera mano lo que está ocurriendo con los presos políticos en nuestro país. La diputada Solórzano, una declaración que recoge su partido político, esta declaración la ofreció hace unos días: el proceso de la CPI no es negociable, la justicia tarda, pero llega. Ojalá que sea así. El canciller de Pedro Castillo, esto es Perú, renuncia en esa nación tras 19 días en el cargo. Héctor Béjar, un exguerrillero de 85 años, había acusado a la Marina de Guerra de haber iniciado el terrorismo en el país sudamericano. Bueno, calculen ustedes, evidentemente esto provocó su precipitada salida. La ONU evacúa de Afganistán a parte de su personal por una cuestión de seguridad. Esto lo tomó la agencia EFE. Naciones Unidas trasladará este miércoles a parte de su personal internacional desplazado a Afganistán a Kazajistán por razones de seguridad. Esto lo anunció el portavoz del secretario general de la ONU. La situación, bueno, insistimos, independientemente de las razones de la comunidad internacional, de las grandes potencias para salir de allí, de esa nación, bueno, no ha podido ser más desastrosa la salida, por las consecuencias. Estados Unidos, de hecho, advirtió hoy que los talibanes impiden el acceso de afganos al aeropuerto de Kabul, aquellos ciudadanos que desesperadamente están buscando salir de esa nación luego de la llegada al poder de los talibanes. Y vamos a compartir con ustedes algunos de los videos, declaraciones de la jornada. Uno de ellos corresponde al doctor Ciro Ugarte, de la Organización Panamericana de la Salud. Él, como suele
ocurrir los miércoles en rueda de prensa virtual, director de emergencias de salud de la OPS, ofrecía detalles acerca de lo que sabe y sobre todo lo que no sabe, y esto lo subrayo, sobre Venezuela, el acceso a cifras, el alcance de la pandemia en nuestro país. Escuchemos lo que decía el doctor Ciro Ugarte. Tenemos información detallada y actualizada sobre la vacunación en Venezuela. Sin embargo, esa información normalmente se comparte en las reuniones internas que tiene la OPS, la oficina de la OPS en Venezuela, con el gobierno, con el programa de inmunización. En ese sentido, estamos haciendo seguimiento de los preparativos para la llegada de las vacunas adicionales. Y nuestra recomendación, como se ha dicho anteriormente, es que las personas que todavía no se han vacunado deberían extremar las medidas de distanciamiento físico. Y quizá complementando la respuesta que hizo Jairo temprano respecto a la circulación de las variantes, es muy importante recordar que las medidas de salud pública que se han insistido, que lo ha dicho el doctor Yarva, la directora muchas veces, y en esta misma conferencia de prensa, han demostrado que son altamente efectivas. Va a necesitar incluir en la vacunación. Las declaraciones del doctor Ciro Ugarte en esta rueda de prensa virtual que suele ofrecer, insistimos, todos los miércoles, advirtiendo que, bueno, no tiene información, lo cual parece, es insólito, pero es así, es la realidad. Digo, porque estamos hablando de la Organización Panamericana de la Salud, no estamos hablando de una institución, digamos, ajena, que tendría que tener acceso a la información certera de todos los países sobre el avance de la pandemia para planificar políticas públicas adecuadas. No ocurre con el caso, en el caso venezolano. Y vamos a reponer un video que publicó Richard Engel. Él es jefe de corresponsales extranjeros de la NBC, desde el aeropuerto de Kabul anoche, para que ustedes observen, bueno, la desesperación de los ciudadanos que están durmiendo literalmente en el piso a la espera de un avión, entendemos, que los saque o ayude a salir de ese país. Vamos a verlo. The evacuation processing center in Kabul right now. People on the ground, lines. Clearly people have been waiting here for some time. Now they are waiting to get into the terminal itself and get on a flight. Lo que viene a decir es que está la gente sobre el terreno allí esperando literalmente en el piso y lleva algo de tiempo esperando, bueno, eso, abordar un avión desde el aeropuerto de Kabul en Afganistán. Vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Augusto Pi Sunyer. Como consecuencia de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, numerosos intelectuales y científicos tuvieron que abandonar su país para eludir la avanzada arrolladora del fascismo franquista. Uno de ellos, el médico y fisiólogo catalán Augusto Pi Sunyer, llegó a Venezuela en 1939 para sentar las bases de la fisiología experimental. Sunyer contaba para ese momento 60 años de edad y tenía tras de sí un importante prestigio internacional como fisiólogo experimental. Había sido por más de 20 años profesor de fisiología en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, y había hecho importantes aportes a la fisiología, en particular en la aplicación de la metodología experimental como herramienta fundamental para el avance en el conocimiento fisiológico. A su llegada a Venezuela, fue contratado por el Ministerio de Educación para reforzar la enseñanza de tercer nivel en Venezuela. Se encargó de la cátedra de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central y fue uno de los fundadores del Instituto de Medicina Experimental, desde donde una pléyade de jóvenes médicos venezolanos se incorporarían al quehacer científico. Con el mismo entusiasmo, se desempeñó como profesor de Biología y Bioquímica en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas. Su extensa obra escrita no se limitó al campo científico. También incursionó en el ámbito literario y cultural y en la divulgación de la ciencia, razón por la cual la UNESCO le otorgó el premio Kalinga en 1955. Pi Sunyer permaneció en Venezuela alrededor de 23 años. En 1962 se retiró en México, donde murió 3 años más tarde. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del avance de las negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro y las posiciones que han asumido las grandes potencias involucradas en esta iniciativa, lo cual ha llamado poderosamente la atención. En el caso de Rusia, el canciller Lavrov confirmó la disposición del gobierno de Vladimir Putin para contribuir a una solución inclusiva al conflicto. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia sostuvieron una conversación telefónica este miércoles. Bueno, justo este miércoles, la encargada de negocios de Reino Unido en nuestro país, Bex Buckingham, publicó una fotografía con Juan Guaidó, donde advierte que hoy sostuvo una reunión cordial y productiva con el presidente constitucional interino de Venezuela, Juan Guaidó, reafirmando el compromiso, el apoyo, mejor dicho, de Reino Unido a los esfuerzos por lograr una solución democrática a la crisis en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Insistimos, las grandes potencias asumen posición con relación al tema de Venezuela, lo cual nos llama poderosamente la atención, y de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz de oírte, María Alejandra, estar en tu programa.
Un gusto conversar con usted, embajador. Yo le pedí un primer comentario. Ciertamente llama la atención, digamos, si me permite, el nivel, independientemente de que esto se materialice o no, o se concrete, o termine, digamos, tenga un final productivo. Me refiero a las negociaciones, la posición asumida por las grandes potencias en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país y estas conversaciones en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mire, yo comenzaría señalando lo siguiente. Llama mucho la atención, y creo que es la primera vez que un proceso de negociación que tenía que comenzar en el 13 de agosto, ya comienza con una declaración, con un manifiesto en donde ese es el resultado que tendría que haberse sacado después de haber iniciado las negociaciones. Aquí son las carretas delante de los caballos, ¿no? Y entonces encontramos, no sé en qué forma, porque no ha sido nada transparente, un memorándum de entendimiento en donde hay toda una serie de aspectos que llaman la atención, porque con toda razón el gobierno se siente triunfante ante el memorándum de entendimiento, en el cual el sector es el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria, que no existía eso, sino el G4, el hecho de que ambas partes se presentan como defensores de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de Derecho, cuando sabemos que mientras tanto paralelamente está en el Tribunal Penal Internacional en la demanda de violaciones de lesa humanidad. Aceptan que son las sanciones las responsables del colapso económico, social y humanitario, cuando sabemos que este colapso viene mucho antes, y otros puntos que, bueno, que no valdría la pena realizarlo, pero que con toda razón el régimen, el oficialismo quiere presentar esto ante la Asamblea Nacional para que sea votado cuando ni siquiera han comenzado las negociaciones. Ellos ya tienen sus conclusiones. Ese es el primer aspecto. El segundo que tú referías llama mucho la atención que en un tema de América Latina aparezca entre los dos acompañantes, como le ha gustado a este gobierno utilizarlo, uno sea Rusia. Es la primera vez que en un tema de América Latina interviene un país extracontinental. El caso de Europa es distinto, porque la Unión Europea ha venido firmando acuerdos con toda América Latina, con regiones, con el Caribe, con Centroamérica, con la región andina, con Mercosur. O sea que la Unión Europea y un país de ellos, como en el caso de Holanda, ya hay precedentes. Pero es la primera vez que Rusia, y no Estados Unidos, sino Rusia, forma parte de esta situación. Tú señalabas, y me parece muy, muy lógico, que el canciller Sergei Lavrov haya hablado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero lo que yo no veo es que el señor Lavrov pueda ya iniciar, ya que es acompañante, ya que es parte del proceso, tener la versión de la oposición venezolana. Y yo creo que, bueno, eso es como el tango, que tienes que tener dos para bailar el tango. Y uno de los aspectos importantes de esta plataforma unitaria o de la oposición venezolana es elevarle a la Cancillería rusa toda su preocupación sobre la dinámica del proceso de negociación. De manera que no puede Sergei Lavrov hablar solo con Delcy Rodríguez, debía hablar o con Guaidó o con Julio Borges o con alguno de los componentes, porque, insisto, es la primera vez que Rusia viene a formar parte dentro de un esquema latinoamericano. La otra fue cuando la célebre crisis de los misiles en Cuba, pero ahí hubo una posición de enfrentamiento con John Kennedy. De manera que aquí tenemos un nuevo actor para los temas latinoamericanos, que es Rusia. Ahora, ¿qué podemos esperar, embajador, tomando en consideración que, bueno, los países que participan directa o indirectamente, como nos decía hace algunos días el embajador Sayo Garavini, de pronto a través de un grupo de amigos que se ha conformado para acompañar esta negociación, ¿qué podemos esperar de este acompañamiento internacional luego de las críticas durísimas iniciales al memorando de entendimiento que firmaron las partes en México? Lo escuchamos. Sí, yo creo que es sumamente importante el que dentro de este proceso de negociación la oposición hable claramente cuál es su objetivo, utilice transparencia y indique, como lo hace el oficialismo, cada vez que ellos quieren
ellos rompen las reglas del juego y habla Maduro, o habla Jorge Rodríguez, o habla el mismo Diosdado Cabello, y con un comportamiento muy caballeroso de Blay y de los negociadores de la oposición. Es necesario que haya una clara transparencia de lo que se está haciendo. Entonces, los rumores son que el grupo de amigos, al igual que el grupo de los que representan los 9 integrantes de la plataforma democrática, el señor Maduro veta uno, veta el otro, dice este es golpista, este es terrorista, este es magnicida, con este no hablo porque es embajador, un supuesto embajador, pero esa parte no la decide Maduro ni la decide Jorge Rodríguez. Los negociadores de la oposición lo decide la oposición, y los del gobierno lo decide el gobierno, que por cierto solo ha anunciado a 3, pero no se sabe quiénes son los otros. Se sabe que Jorge Rodríguez se sabe que el gobernador Rodríguez es otro y que el hijo de Maduro es. ¿Y quiénes son los otros 6? Yo por lo menos no tengo ninguna información, no sé tú que tienes más visión, pero entonces insisten y desarticulan a la oposición, pero no dicen nada. Entonces, regresando al tema del grupo de amigos, sabemos que el oficialismo ha rechazado a algunos países, pensando que el grupo de amigos son un grupo de amigos de Maduro, y no, es un grupo de amigos de Venezuela, y Venezuela está conformada por el oficialismo y por la oposición. Entonces, ese grupo de amigos puede dar una contribución importante, pero no puede ser que solamente se llene de los amigos del gobierno. Por ejemplo, el mismo hecho de escoger a México como sede, personalmente creo que es un error. Se debería buscar un país como Costa Rica, un país neutro. México, como país anfitrión, interviene y habla y dice que hay que eliminar las sanciones y dice cuándo se van a reunir. Eso no le corresponde al país sede, eso le corresponde a Noruega, eso le corresponde a los jefes de delegación de Venezuela y no a México. De manera que el grupo de amigos es sumamente importante, y voy a coincidir con Sadio, pero siempre y cuando no haya un veto de una de las partes. No puede el oficialismo vetar que no acepta a Colombia, o no acepta a Brasil, o no acepta a X país de América Latina, sino que tiene que ser algo equilibrado en donde haya representantes de uno y otro sector. El único país que el régimen de Maduro no puede vetar es Estados Unidos, porque, digamos, es el que lleva la voz cantante, al menos en el caso concreto de las sanciones, y es el principal aliado de la alternativa democrática en el exterior. Yo le pedí un comentario porque Nicolás Maduro insiste con establecer algún tipo de comunicación directa con el gobierno norteamericano, tratar de dejar por fuera de la fotografía al presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y su representante en ese país. Yo le pedí un comentario acerca de esta estrategia, seguramente con la asesoría, no sé si de Rusia o Cuba. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Sí, yo creo que están bien asesorados el gobierno, por eso es que yo creo que de esta tanda hay un 0-0 por parte de ventaja para el oficialismo, pero, por ejemplo, que dices tú, no puede ser que Rusia sea uno de los acompañantes al proceso y que Estados Unidos no lo sea. Eso no solamente que es un precedente que nunca ha existido antes, la presencia de Rusia en temas del hemisferio, sino que también tú no puedes excluir a Estados Unidos. Ahora, para tú tener unas relaciones, el oficialismo tiene unas relaciones con Estados Unidos, no basta con que Maduro, con un tono además poco abierto al diálogo, sino tratando de establecer de una vez lo que Estados Unidos puede hacer, de esa forma no va a lograr el restablecimiento de relaciones. Tiene que bajar la tonalidad. El día en que decía que quiere relaciones con Estados Unidos, dice que no se han firmado los acuerdos porque el imperialismo norteamericano impidió que Julio Borges firmara, que el imperialismo norteamericano es el causante de que no... Entonces, ¿cómo tú puedes pedir relaciones diplomáticas con Estados Unidos y al mismo tiempo, el mismo día, insultarlos? Es decir, no con Estados Unidos, con ningún país del mundo en que tú quieras normalizar las relaciones, puedes hacerlo en la forma de enfrentamiento como se ha venido realizando. Embajador, tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Quisiera referirme al tema del gobierno interino
los términos del memorando de entendimiento entre la alternativa y el régimen de Nicolás Maduro, bueno, generaron toda clase de reacciones. El propio Nicolás Maduro ha utilizado esto, bueno, tratando de hacer ver que existe algún tipo de reconocimiento, esto en detrimento, insisto, del gobierno interino de Juan Guaidó. Hoy, con esta fotografía y el mensaje de la encargada de negocios del Reino Unido, creo que se envía un mensaje. Yo le pedí un comentario acerca del destino de las conversaciones y de la situación del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del devenir de estas negociaciones, esta nueva ronda de negociación y diálogo que se instaló en México entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el embajador Miros Alcalá, y yo he dejado una inquietud que no es baladí, embajador, y destaco que sea la encargada de negocios del Reino Unido la que subraya el reconocimiento al presidente constitucional interino de Venezuela, Juan Guaidó, tomando en consideración lo que está en juego. Hace un mes se celebró audiencia en la Corte Suprema de ese país para dirimir el destino del oro, de las reservas de todos los venezolanos, y el gobierno británico reafirmó el reconocimiento a Juan Guaidó y no de Maduro como presidente, lo cual es, entendemos, fundamental, o va a ser fundamental para la decisión que se va a tomar en torno a este tema, como tantos. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, aplaudir la valentía con la cual la encargada de negocio, en realidad embajadora, la modalidad que han utilizado los países de la Unión Europea es nombrar encargados de negocio, pero en realidad tienen el nivel de embajadores, y no lo hacen para no presentar credenciales o no solicitar el beneplácito u otras razones. Lo cierto es que la embajadora del Reino Unido ha expresado una posición muy clara, pero que no es solo la posición del Reino Unido. Todavía hay 60 países democráticos del mundo que han reiterado el respaldo a Juan Guaidó. De manera que, claro, es muy valiente el pronunciarse la encargada de negocios o la embajadora en esa forma, porque ya sabemos lo que ha sucedido con otros embajadores y la forma primitiva en que reacciona una diplomacia de carritos chocones como la de Venezuela. Ahora bien, el otro punto es fundamentalmente cuál va a ser, después de este memorándum de entendimiento en donde prácticamente toca todos los temas, la continuación en septiembre, porque el presidente interino Juan Guaidó, al comentar los resultados de México, reiteró que no basta solo con las elecciones regionales del 21 de noviembre, sino que es necesario lograr el acuerdo de salvación nacional, y que ese acuerdo de salvación nacional debe fijar de manera urgente el calendario de elecciones presidenciales, parlamentarias, que son consideradas como estas anteriores fraudulentas por estos 60 países. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿esa es la línea que va a seguir el negociador Blyde? Yo no sé.
porque por lo pronto en el memorándum de entendimiento hay dos partes. Una es el gobierno de Maduro y la otra no es Guaidó, sino es la plataforma unitaria. Entonces allí va a depender mucho de que si efectivamente Guaidó es el que va a establecer el marco de referencia de Salvación Nacional. Ojalá así sea y así debe ser, y no que algunos de los que piensan que tienen que ir a las elecciones en noviembre vayan a orientar eso simplemente para algunas ventajas más para estas elecciones, sino hay que ver el bosque y no el árbol. Ahora, embajador, otro de los puntos que mayor controversia ha generado es el informe de la exfiscal Bensouda sobre los posibles delitos de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país. En una declaración pública decía la diputada Elsa Solórzano: el proceso de la CPI no es negociable, la justicia tarda pero llega. Yo le pedí un comentario porque ciertamente llamó poderosamente la atención que trascendiera este informe fechado el 15 de junio, justo el día, o si no horas antes de la instalación de esta mesa de negociación en México. ¿Cómo lo interpreta usted, embajador? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo no creo que eso tenga que ver mucho con la negociación en México, pero sí me parece que después de tantos años que la fiscal Bensouda ha buscado todos los mecanismos para eludir su responsabilidad con el tema de violaciones de lesa humanidad, se filtre esta declaración, o la filtra la misma Bensouda, ya no siendo fiscal, porque no lo hizo antes. Ella podía, tal como había anunciado, tomar esta decisión siendo fiscal, porque es muy difícil de la noche a la mañana decir, esto era lo que yo iba a decir, pero entonces ¿por qué no lo dijo? Y deja al nuevo fiscal, el señor Khan, en una situación muy difícil, porque no puede sencillamente decir, bueno, como este es el documento, él tiene que comenzar de nuevo. Yo tengo la impresión de que Bensouda, que no tuvo la valentía de firmar eso, se alegan relaciones muy especiales con Haifa el-Aizami, con las relaciones que había tenido con los representantes diplomáticos del oficialismo, pero lo cierto es que de nada vale que la ex fiscal emita una declaración cuando ya no es fiscal. ¿Eso tiene algún efecto? Sí, puede tener un efecto, digamos, de opinión pública, pero jurídicamente el hecho de que ella se exprese después no salva su responsabilidad de haber tenido que hacerlo antes de dejar el cargo. Ahora, ¿es cierto lo que dice la diputada Solórzano, que el proceso de la CPI no es negociable, embajador, o no? No, no es negociable, por supuesto que no es negociable, pero evidentemente los jueces son representantes de varios países, ¿no? Y yo creo que uno de los temas fundamentales es que se trata de la justicia, de un tribunal de justicia, pero evidentemente sí hay, y por eso es que memorándum de entendimiento como este, en donde dice los venezolanos están de acuerdo que ambos cumplan la vigencia de los derechos humanos, que ambos creen que hay un Estado de Derecho, que ambas partes consideran que allí hay más bien el desequilibrio no es por las violaciones de derechos humanos, sino por las sanciones de Estados Unidos y de Europa. Bueno, eso puede tener una influencia, como que es lo que ha estado buscando el fiscal William Tarek Saab, de señalar, miren señores, aquí estamos todos de acuerdo, aquí se respetan los derechos humanos y la democracia, cuando las denuncias que se han presentado muestran exactamente lo contrario. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el devenir de las negociaciones que ya se iniciaron entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en México. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jefe Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que